7 de la mañana, diálogo, negociación. ¿Hasta dónde pueden llegar estos términos que evidentemente son tan necesarios y desde hace rato en estos tiempos para Venezuela? Vamos a volver sobre el punto una vez que el propio secretario general de la ONU está instando a los venezolanos a retomar el diálogo en México, supongo yo, donde sea, siempre con el auspicio del Reino de Noruega. Y está con nosotros Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación por la Universidad de Harvard, socio fundador y presidente de CEICE Cambridge International Consulting Venezuela. Por cierto, fue uno de los miembros de la comisión de la Mesa de la Unidad Democrática para el Diálogo en República Dominicana. Bueno, Gustavo, creo que es tu reaparición presencial, como se dice en estos tiempos, ¿no? Bienvenido. Después de COVID, sí. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, saludos a todos. Estamos en un proceso un poco para entender qué es lo que está pasando. Bueno, los países siempre están en un proceso evolutivo de todo tipo, económico, social, político. Y bueno, eso es lo que forma nuestra historia. Entonces, nosotros, ¿verdad? Estamos en un momento, en una etapa histórica de nuestro país, ¿no? No llegamos a esta situación por casualidad. Entonces, bueno, esa evolución requiere siempre diálogo. No siempre lo ha habido. Precisamente cuando no ha habido diálogo en Venezuela es que hemos vivido pues, los peores momentos. Entonces, si uno se refiere a la negociación como un evento único, donde o ganas o pierdes, creo que ese no es el enfoque más adecuado para solucionar los problemas en un país que está permanentemente evolucionando, ¿no? Así haya una mala situación, aprendemos cosas, obtenemos cosas, tenemos aprendizaje, cambian las circunstancias y estamos viendo cómo nos desenvolvemos en eso y cómo resolvemos desde nuestro punto de vista personal y desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, estos eventos que hemos visto en estos últimos años, de alguna manera, pues, es lo que se ve en la opinión general, los hemos tomado como que o es un triunfo o es un fracaso. Y no necesariamente es así. A lo mejor en esa ocasión no obtuviste lo que tú deseabas fervientemente. Y tal vez es una oportunidad para darse cuenta de que tal vez uno de los errores que se puedan cometer de parte y parte es querer concebir eso de que me solucionas mi problema ya o no hablamos más, ¿no? Entonces, ese es un enfoque que no es muy productivo. Además, se me ocurre, fíjate, Gustavo, puede haber diálogo sin resultados y no por eso deja de ser diálogo. Puede haber diálogo con resultados de distintas proporciones. Porque a mí me da la impresión como venezolano, dime si estás de acuerdo conmigo, que es evidente que han venido dialogando delante de nosotros o no y que ha habido acuerdos importantes. Porque uno ve lo que pasó el 21 de noviembre, donde incluso gente que estaba, entre comillas, desterrada, volvió al país, fue candidata, después hubo unas elecciones, el mismo andar del Consejo Nacional Electoral. Porque esa es otra. Nosotros no podemos decir quizás que aquí no hay diálogo en este momento. A lo mejor están dialogando y no lo sabemos. Así es. Y desde diferentes sectores políticos y sociales y económicos, ¿no? Hay diálogos permanentes en el sector productivo, ¿no? Los ganaderos están buscando cómo mejorar, los que producen aquí están viendo que las importaciones no los quiebren, salieron unas nuevas leyes de Esos diálogos también son importantes. Pues definitivamente. Porque uno suele pensar en Blight, en la delegación que vio en México, o cuando estaban ustedes, pero eso también es diálogo necesario. Así es, si uno analiza, por ejemplo, no hay que ir muy lejos, ni a Ucrania, ni a Bielorrusia, ni a Rumanía. Uno ve la evolución de nuestra historia, ¿no? Las primeras etapas
luego de 1830, ¿no? Luego de que Venezuela se convirtió en un estado, ¿no? Y si uno ve las transiciones de esos primeros gobiernos de Páez y de los Monagas, uno dice, pero bueno, este es el periódico, esto repitieron lo mismo de lo que ha pasado en estos años o qué, ¿no? Entonces, en Venezuela está en una permanente evolución, ¿no? Como dice el maestro Carrera Dama, él dice que Venezuela es una larga marcha hacia la democracia, ¿no? Avanzamos y retrocedemos, pero siempre hay alguna ruptura y evolucionamos. Que no es en las condiciones que nosotros nos gustaría. Bueno, eso es distinto, ¿no? Entonces, en esta etapa, en primer lugar, muchos pensaban que este actual momento, vamos a decir, espacio histórico de estos últimos 20 años, ¿no? O tal vez más, bueno, algunos pensaban que esto se arreglaba en 15 días, que en un año ya estaban de vuelta en el poder los otros, etc. A lo mejor eso hubiera sido posible, pero no lo fue. Y resulta ser que si lo empezamos a analizar, así no nos guste, esta es una etapa, ya lleva más de 20 años estándose, una etapa de nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿te parece que es un momento interesante? ¿Te parece, más allá de la necesidad que tenemos de resolver tantos problemas, te parece que este es un momento potencialmente abierto para obtener resultados? siempre, siempre. Es que uno no debe... Por muy fea que esté la cosa, siempre hay que verlo, claro, hay que ver la siempre hay que oportunidad. estar pendiente, porque bueno, el trabajo del político, Claro, ¿verdad? Es velar porque la sociedad avance. claro. Pero Gustavo, hemos tenido momentos donde, o escenarios donde uno dice, caray, las posibilidades de diálogo como que se volvieron Claro, a alejar, siempre, ¿no? exacto. En momentos Siempre, rudos. siempre va a haber un saboteador. Eso tiene que anotarlo en la lista cuando usted se va a preparar para estos procesos, ¿no? Y hay que tener no una visión en soluciones inmediatistas. Dentro de tantos años tiene que pasar esto, ¿no? ¿Cómo no? Uno tiene que ponerse unos objetivos y luchar por esos objetivos. Pero es largo. Pero mira, hablando de saboteadores, como tú lo acabas de decir, o de facilitadores verdaderos, tú tienes ejemplos, por ejemplo, porque uno dice hoy en día, caray, bueno, la Unión Europea luce estar comprometida, interesada. Estados Unidos está metidísimo aquí, y dicta directrices que se tomen en cuenta o no, pero Estados Unidos a cada rato habla y presiona. Bueno, ¿quiénes aquí están coadyuvando? ¿Quiénes aquí están saboteando? A lo externo y lo interno. Sí. ¿Tú te atreves a Bueno, ubicar piezas en el tablero? Bueno, definitivamente la comunidad internacional está muy interesada en que aquí haya cierta estabilidad, cierta evolución política, que se respeten los principios democráticos. Pues la mayoría está interesada en eso, ¿no? Internamente hay sectores interesados en que haya un mínimo de estabilidad, un mínimo de reglas de juego. Eso es lo que buscamos nosotros permanentemente. Y seguramente los hay de lado y lado, ¿no? Porque cuando vemos que a todos nos perjudica, a todos, a la comunidad internacional, a los de un lado, a los del otro, nos perjudica que estemos en una situación de esta que estamos viviendo, pues no avanzan, el país siguen los problemas, uno lee las noticias y la cantidad de problemas que hay en Caracas, en el interior, esas cosas de bandas en el medio de la calle peleándose. Bueno, esas cosas es necesario todos trabajar para que no sucedan, ¿no? Fíjate, tengo que ir a una pausa, Gustavo. Quiero que al regreso hablemos concretamente de la situación interna de la oposición. Se habla de oposiciones. Y se dice incluso que la oposición tiene que dialogar dentro de sí misma para intentar avanzar en un diálogo ante el gobierno. ¿Cómo ves tú ese territorio donde se habla de alacranes, de traidores, bueno, de gente que cruzó la raya? Ok, entonces dice Gustavo Velázquez que por allí iniciaremos la próxima parte después de la pausa. Más preciso. 7:14 minutos. Alacranes, traidores,
vendidos. Bueno, dentro de la oposición hay estos señalamientos. Y en el medio está la gente que lo que quiere es que conecten con sus necesidades. Gustavo, qué importante es que la oposición se mire hacia adentro, revise incluso cómo están sus organizaciones, sus líneas de dirigencia, su multiplicidad de identidades para funcionar mejor en el diálogo con el gobierno. Eso es importante. Claro, eso es fundamental, fundamental. Y no solo dentro de los partidos políticos, dentro de otros sectores también, ¿no? Y si hay una cosa que mueve a los países, que mueve a las sociedades, es que haya partidos políticos democráticos que tengan elecciones regularmente, que sus autoridades de alguna manera y sus militantes puedan aspirar a elevar su rango dentro de una organización política. Además que un partido político tenga una propuesta clara de lo que le ofrece al país, cuál es su idea, cuál es su planteamiento político. Y eso lo hemos confundido muchísimo con planes de gobierno, ¿no? Un plan es la ejecución de una idea, pero ¿cuál es la idea? ¿No? Entonces, hoy en día, en buena medida, carecemos de eso. Entonces, los partidos que tenemos, de alguna forma, pues son muy personalistas, ¿no? Entonces, cuando la política del país, las negociaciones, los problemas del país, caen en ese ámbito de cuáles son los intereses particulares, políticos de cada uno de algunos dirigentes nacionales o regionales, y la gente ve bueno, que se acusan, así como tú acabas de mencionar, lo vemos todos los días, pues inmediatamente la gente pierde la credibilidad por los partidos políticos, ¿no? Y en general, justamente pensaba yo sobre ese tema esta mañana, ¿no? O sea, la oposición, ¿no? La oposición son muchísimas cosas, es muy complejo, y en esta situación en que estamos de desbandada, de derrotas o de acusaciones, que no es la situación más feliz dentro de lo que debería ser la vida política del país, a pesar de la situación en la que se esté actualmente, pues es necesario que se tomen en cuenta diferentes sectores, ¿no? Fíjate, y disculpa que te interrumpa, Gustavo, aquí la gente a veces se pone irascible, reacciona con un gran repudio. Si de repente, oye, un funcionario público identificado con la oposición se toma una foto con alguien del oficialismo y pela los dientes, entonces es un traidor. Entonces no les gusta que, por ejemplo, los gobernadores electos le den la mano a Maduro en Miraflores, o que Alberto Galíndez integre el Consejo Federal de Gobierno. Que por cierto, fíjate, los 4 gobernadores de la oposición, todos vienen de Acción Democrática. Garrido sigue allí. Entonces, oye, son dinámicas a las que hay que prestarle atención. Yo creo que hay que ser un poco más racional, discernir más las cosas, ¿no? Así es, y es parte, bueno, justo ayer hablando con otras personas, hablaban de esa situación en que vienen de Acción Democrática. Bueno, ahí hubo una escuela política muy importante y trataban de definir estrategias de acción. Entonces, bueno, en el tema electoral, pues tal vez es la organización que más sabe manejar ese asunto, pero que quedó una idea que no la promueven, que no la han modernizado, pues las tesis de esa organización, pero que sin embargo que queda eso en las personas que de alguna forma militaron allí, ¿no? Entonces apelan también a una historia interesante, pero estamos en un momento presente donde el país ha cambiado y donde se necesitan esos planteamientos. De tal manera que la situación que tenemos de la oposición hoy en día es complicada y tal vez es necesario reorganizar eso, pero reorganizarlo desde la sociedad, ¿no? Civil, económica, productiva, social, política, y buscar mecanismos de amplitud democrática, ¿no? Porque, vamos a decir, que en esta situación en la que estamos,
no haya, vamos a decir, un consejo nacional, ¿no? Por darle un nombre, donde estén representados diferentes sectores, que no necesariamente, cada uno tiene un interés, pero que no necesariamente dependa de intereses muy particulares, eso es indispensable, porque si no, estamos dividiendo nuevamente lo que se llama la oposición, que son muchos sectores. Ahora, Gustavo, esta pregunta quizás es un poco compleja, pero para ti, ¿cuáles son los grandes indicadores de la realidad que fuerzan a gobierno y a oposición a sentarse a dialogar? Y dentro de ese esquema, ¿qué elementos tiene a su favor para negociar la oposición y cuáles tiene el gobierno? Sí, bueno, evidentemente el gran problema es social. Tenemos una deuda social espantosa. ¿Cómo no? Que se necesita una buena economía para desarrollar eso, sin duda, ¿no? Entonces, vamos a decir, esa es la gran obligación que hay en los temas de salud, de alimentación, de desarrollo, de trabajo, ¿no? En segundo lugar, que estamos en una crisis entre venezolanos, ¿no? Si a veces puedan medir qué bando es más grande o no, etcétera. Pero esto tenemos que resolverlo nosotros, ¿no? No pueden venir a decirnos, venga aquí, siéntese en este país. Tenemos que buscar fórmulas para resolverlo aquí. Y eso no se hace sino hablando, ¿no? Uno lee la historia y lo ve. ¿Tú entiendes, por ejemplo, esos razonamientos dicen que aquí la decisión la tiene la fuerza, que aquí hay que apelar a la fuerza? Bueno, hay diferentes ¿Tú lo fuerzas, entiendes? ¿no? Hay diferentes fuerzas. Hay la fuerza de la represión, ¿no? Pero también hay la fuerza social, ¿verdad? Cuando, no sé quién era que lo decía, Víctor Hugo, una frase parecía que cuando una idea le llega a su momento, bueno, eso no lo para nadie. Soy más preciso, gente que habla de la fuerza que venga del exterior. No, eso no agravaría ese discurso problema. se marchitó en la realidad y en la comprensión de los venezolanos. Si es Sí, que alguna vez floreció. sin duda, ya hoy a la gente cayó en razón de que esa no es la salida, ¿no? Los marines. Gracias a Dios que eso, la mayoría de la gente se dio cuenta que no. Que algunos lo deseaban, bueno, ellos allá con su opinión, pero es lo peor que le puede pasar a una nación, a un país que por más desperdigado que esté, es necesario que nosotros resolvamos aquí y que no venga más nadie. Que haya ayuda, que haya apoyos internacionales para que restablezcamos la paz. Presión. ¿Cómo no? Eso es muy importante. Pero el reto lo tenemos aquí y yo insisto un poco, ¿no? Uh-huh. En el tema histórico. Cuando vemos esas etapas, vemos que duran 20, 30 años, ¿verdad? Y después van decayendo y alguien viene y hace un planteamiento distinto, ¿no? Y comienza una nueva etapa del país. Ahora, para pasar a la próxima etapa, es necesario muchas de las cosas que hemos hablado, que haya una oposición con todas las de la ley, ¿no? Que busquemos unirnos y que vayamos desarrollando espacios para avanzar a la próxima etapa y que haya un planteamiento claro con respecto a eso, ¿no? De tal manera que, y eso lo vemos, terminan hablando, terminan mezclándose los diferentes grupos sociales y políticos y familiares y vamos pasando a una siguiente etapa. Puede que un día haya un cambio abrupto y se cayó el anterior régimen. Pero para eso se necesita una serie de condiciones que hay que irlas trabajando. Además, para darle sustentabilidad a los nuevos escenarios que construyan logros en favor de todos los venezolanos, para que eso no quede en una inestabilidad o en una frágil condición, ¿verdad? Sí. Mira, Gustavo, se agotó el tiempo. Siempre es muy grato, muy interesante escucharte. Eres el hombre de la mediación y además con conocimiento y años de dedicación a esta materia. Y eso tiene un gran valor. Un fuerte abrazo y Muchas bienvenido. gracias, Eduardo. Saludos a toda tu audiencia. Muy amable. Bueno, amigos, muchísimas gracias a Gustavo Velázquez, abogado con máster en administración y experto en negociación por la Universidad de Harvard. Oye, tiene que ser tú una experiencia estudiar en Harvard, ¿no? Sí, cómo no. ¿Verdad? Siempre voy por allá regularmente. Qué bueno, qué bueno. Amigos, regresaremos.